Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, Sí se ve. Listo. Va a compartir aquí en pantalla, en pantalla grande. En un momento. Ahí. Acá. Listo. Antes de empezar, vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos. Entonces, oremos. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias, gracias infinitas por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque grande es tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos sostienes, nos provees, nos amas, nos sustentas, también nos disciplinas, Señor. Gracias por tu gran amor. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta noche seas tú bendiciéndonos y ayudándonos, Señor, para poder entender y comprender este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Te damos gracias, Señor, también por este medio. Te pedimos que todo lo que vayamos a estudiar y a leer, Señor, sea conforme a tu palabra, con temor y temblor, Señor, y que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada cosa que digamos, Padre Celestial. Ayúdanos en esta noche, ayuden a nuestros hermanos y ayúdanos, Señor, en las distracciones que en este momento pueden haber a nuestro alrededor. Permítenos tener paz y tranquilidad, confianza siempre en ti. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 16 de En pos de la santidad y vamos a ver el tema de la santidad en un mundo impío. Vamos a ver o vamos a estar eh, tocando el versículo, hablando del versículo de Juan 17:15. Pero vamos a leer rápidamente eh, todo el capítulo, para que tengamos un mayor contexto de esta oración que hace Jesús por sus discípulos. ¿Listo? Dice Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto, han conocido que tú me enviaste y que les he dado a conocer tu nombre y que lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Todos, sin excepción, somos peregrinos en un mundo caído. Todos los creyentes tienen que vivir la vida cristiana en el contexto, en una esfera de un mundo impío, malo, maligno. Algunos se enfrentan tentaciones extraordinarias porque viven en el seno de una atmósfera flagrantemente pecaminosa. ¿Cuántos de nosotros en este momento, ya sea dentro de el trabajo, dentro de la casa, por sus vecinos o incluso tal vez familiares que no son creyentes, tienen que estar y convivir con personas que no son, no creen en Dios y viven un mundo, una vida de libertinaje, donde se promueve tanto el deseo carnal que el deseo espiritual, el ser y el conocer, el ser saciado por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un mundo que no tenga esto? No creo que nadie, es cierto. Todos vivimos en todas nuestras esferas, en el estudio, en el trabajo, dentro de la familia, cerca de donde yo vivo, muchas esferas en donde vemos maldad y vemos pecaminosidad a donde quiera que miremos. Y eso lo vemos en cada uno de estos aspectos y pueden haber muchos otros. Por ejemplo, la persona que está estudiando y es una persona creyente y de pronto, digamos, en la universidad, están en la universidad y tal vez lo pueden discriminar porque es una persona que dice que es creyente o que de pronto está en una clase donde se promueve mucho el evolucionismo, que dicen que no creen en el Señor y atacan constantemente a los cristianos y nuestra fe. Eso se ve en el estudio. Por ejemplo, disculpen, me voy a poner aquí un poco de ejemplo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo
Eh, en ese entonces, hace mucho tiempo, lo recuerdo como si tan perfectamente. Estaba hablando eh, eh, la profesora, era una profesora como de humanidades. En ese entonces, ella estaba hablando que no creía en el Señor, no creía en Jesús, que estaban incluso hablando y menospreciando a los cristianos. Yo en ese momento me quedé callado por un momento y después lo que hice fue levantarme, me acerqué a ella y le empecé a hablar. No estoy de acuerdo con lo que usted dijo. No estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Se está menospreciando a los cristianos. Usted está hablando de algo que de pronto no conoce. Su fe es con respecto al evolucionismo. Mi fe es con respecto al creador que hizo todas las cosas. Yo creo en alguien que vino al mundo y murió por nuestros pecados. Y recuerdo que me hizo una pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué mandó a su hijo a morir en una cruz si es tan bueno? En ese entonces yo me quedé pensando, no le pude responder, pero solo le dije una pequeña frase, el amor a veces duele. Eso fue lo único que yo le dije, no le respondí más. Eso lo recuerdo. Y eso fue hace mucho tiempo. Y tuve que vivir en un contexto de estudio en donde muchos de estas personas no creen o no tienen una fe. También puede ser en el trabajo. Por ejemplo, donde se ve inmoralidades, donde se desobedecen normas legales, éticas, en donde, donde hay deshonestidad, tal vez se maneja finanzas por debajo, y de pronto quieren incluirte en cosas que no son legales o no son correctas. Por ejemplo, también pueden que ya sea en los vecinos, por ejemplo, acá por donde yo vivo, normalmente yo trabajo en la casa. Entonces, tengo un cuarto especial solo para estudiar y para trabajar. Entonces, normalmente siempre vengo, me siento y se escucha mucho lo que hay afuera. Normalmente escucho mucho a muchos niños y me da mucha tristeza y a veces me da cólera el escuchar que unos niños empiezan a decir palabras, empiezan a expresarse de forma tan, tan grotesca y es lamentoso, es lamentable el escuchar estas obscenidades, porque son también unos niños. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es el, el los valores que sus padres les están enseñando? Si estos niños dicen y dicen tantas groserías, no me, o sea, me imagino a sus papás. O sea, en este contexto, no sé si me hago entender. Por ejemplo, en las vacaciones, de pronto yo puedo salir, irme de vacaciones y a donde de pronto voy a la playa y a donde quiera que mire, veo sensualidad, desenfreno, lujuria, y veo esta atmósfera contaminada de tantas cosas, en donde ya incluso las mujeres salen casi desnudas. Entonces, hay que luchar también con eso. Lo que hay, bueno, y estas son esferas, varias esferas, y podríamos hablar de muchas más. Entonces, estamos los creyentes en un mundo, en una esfera, en un mundo caído constantemente, donde tenemos que ver, donde tenemos que escuchar, donde tenemos que eh, 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 convivir con ciertas personas que pueden no ser sanas
a nuestra relación porque, o a nuestro crecimiento, porque incluso, por ejemplo, si yo estoy en el trabajo, hay personas que empiezan a decir palabras y eso hablan con palabras y hablan cosas obscenas, hablan vulgaridades, tal vez puedan escuchar música secular, en donde esa música habla básicamente de cuestiones sexuales. Uno como creyente se molesta y esto ocurre constantemente con el cristiano. Ya vamos a ver qué tenemos que hacer, pero sigamos. En Santiago capítulo 1, versículo 27 nos dice que nos debemos guardar sin mancha del mundo. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También en 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 nos dice, eh, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os quitéis lo inmundo, si yo os recibiere. Perdón, y no toquéis lo inmundo, si yo os recibiere. El Señor nos dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo, que debemos estar puros. Su iglesia debe estar limpia, pura, sin mancha. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hago todo eso? ¿Cierto? ¿Cómo puedo hacer todo eso? Vamos a seguir. Aquí tengo una pregunta. ¿Cómo debe reaccionar el creyente cuando se ve rodeado por todas partes de presiones inexorables por parte del mundo pecador? Bueno, la palabra inexorable tiene dos significados principales. El primer significado es que no se puede evitar. Por ejemplo, el paso del tiempo es inexorable, es algo que no se puede evitar, ya que no hay manera de detener el tiempo, ¿cierto? Y por ejemplo, sus sinónimos pueden ser inevitable, ineludible, eh, irremediable. Y también su otro significado es que no se deja vencer con ruegos. O sea, se refiere a algo o alguien que no cede ante algún tipo de súplica o de peticiones. Y algunos sinónimos pueden decir que es implacable, inflexible, inclemente, riguroso, duro, cruel, severo. Entonces, ¿cómo debe reaccionar el creyente cuando se ve rodeado por todas partes de presiones duras, intransigentes, rigurosas, inevitables por parte del mundo pecador? No sé si alguien me quiere dar una respuesta y seguimos o continúo. ¿Cómo? Si quieres, ponerme No, vuelva a decir la pregunta. la que está acá en pantalla. ¿Cómo debe Es que, espérate, reaccionar? ¿Cómo? se Ah, desconectó. sí, por error. Eh,
Bueno, voy a volver a repetir, a repetir. ¿Cómo debe reaccionar el creyente cuando se ve rodeado por todas partes de presiones rigurosas, despiadadas, inevitables por parte del mundo pecador? No sé si alguien de pronto me quiere dar una respuesta o continúo. Personalmente, yo creo que siempre, siempre, como lo mencionaste ahorita, con respecto a que con ruegos o súplicas, de pronto la persona pues muy insistente en algún tema en específico o X tema, pienso que siempre debe permanecer la verdad, que digamos no nos haga mover de un lado a otro las distracciones o las corrientes de este mundo, lo que normalmente hoy llaman bueno, que no lo es. Entonces, creería que es sostenernos en esa verdad la cual nosotros predicamos. Sí, muy bien. Y el versículo 17 de Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y a quién le está diciendo eso el Señor? A nosotros, los creyentes, a sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, continuemos. Eh, el Señor nos manda a ser la, la luz y la sal del mundo. Algo importante que tenemos que tener acá es que el Señor dice en la oración eh, en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Esto no quiere decir que entonces nosotros como creyentes, como no debemos de vivir en un mundo impío porque todo el mundo es impío, todas estas personas pecadoras. Eh, eh, bueno, podemos decir un montón de cosas, ¿cierto? Entonces podemos nosotros pensar, entonces vámonos todos los creyentes a una islita, a un monasterio y allá vivimos tranquilos, sin tantas personas impías, donde solamente viva el creyente, ¿cierto? Podemos pensar así, pero no, eso no es lo que debemos hacer nosotros. Eh, el Señor nos manda en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y versículo 13 al 14, nos manda a que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y nos dice estos versículos, Mateo 5 del 13 al 14, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, nosotros, los creyentes, debemos de emanar, de mostrar, de ser esa sal y esa luz para las personas que no conocen de Cristo. Dice, voy a leer estos versículos. ¿Listo? Primera de Corintios 5, 9 al 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, aquí nos dice, bueno, hay personas que son fornicarias, hay personas que son ávaros, hay personas que son ladrones, idólatras, pero eh, el Señor nos dice, no absolutamente. Pues en tal caso, si nosotros no pudiéramos acercarnos a ellos,
juntarnos con ellos, pues tendríamos que irnos, salir de este mundo, o como decía, irnos a una islita, estar separados de todo, y pues estar solamente entre creyentes. Pero y entonces, aquí hay unas connotaciones importantes, y es, bueno, ¿y cómo van a conocer a Cristo? Es algo que ya vamos a ver. Filipenses 2, Filipenses 2, 14 y 15 nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser, ¿qué? Irreprensibles, sencillos, sin mancha. Y efectivamente, vamos a estar en una generación maligna, vamos a estar en medio de una generación perversa. Pero a pesar de todas estas, de toda esa maldad que puede haber en el mundo, de tanta corrupción que puede haber, nosotros debemos ser luminares, debemos ser luz para otras personas. Primera de Pedro 2:12 nos dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Debemos de mantenernos fieles a la palabra, vivir dignamente, mostrando un buen testimonio, para que los de afuera no empiecen a murmurar y no empiecen a decir: uy, se dice cristiano y vea, dice estas palabras, o vea, se ha robado tal cosa, ¿cierto? Debemos dar debemos dar siempre un muy buen testimonio, teniendo una vida ejemplar, conduciéndonos bien, para que los que nos ven no nos menosprecien a nosotros, sino que no menosprecien a Cristo, porque cuando decimos somos cristianos, no están menospreciándonos a nosotros, están menospreciando el nombre de Cristo cuando nosotros estamos cometiendo un pecado y estamos siendo visibles ante los demás. Entonces debemos de amar el nombre del Señor y no vivir de forma desordenada, el cual podemos dar pie a que los demás, las personas de afuera que no conocen, empiecen a decir: "Ja, y así son todos los cristianos, vea, y se dice cristiano". Bueno, en fin. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos, santificar nuestros corazones y estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa del Evangelio. ¿Con qué? Con mansedumbre, con paciencia, con reverencia, con humildad, con docilidad, con gracia ante los demás, no de pronto siendo groseros o imponiéndoles a ellos algo, o irrespetando de pronto eh, sus creencias, sino llegando con gracia para poder alcanzar y mostrar a Cristo en todas nuestras circunstancias. Y esto no será fácil, no es fácil vivir en un mundo impío, no es sencillo, porque Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 3 y 4 nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Anteriormente nosotros hacíamos eso, nosotros íbamos con la corriente, nosotros nos agrupábamos, nosotros nos agradaba estar con la corriente, con los gentiles, en sus maneras de pensar, en sus maneras de comportarse, en sus maneras de hablar, en sus maneras de embriagarse, de orgías,
de Eh, idolatrías, en sus sí, maneras de vivir. sí, en su manera de vivir. Ahora como cristianos ya no estamos con la corriente, sino que estamos contra la corriente. La corriente va hacia allá, nosotros vamos hacia allá, viendo que a Cristo siempre, viendo al Señor siempre. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí la palabra nos dice que los que están viviendo conforme a la palabra de Dios piadosamente en el Señor, vamos a padecer persecución, vamos a padecer muchas veces exclusión de incluso de nuestras propias familias. Como ya digamos que si yo antes tomaba en la familia y ya soy cristiano, pues muchas veces me van a excluir. Ah, no, es que este no porque no toma, o este no porque no baila, o bueno, en fin, muchas cosas. Y eso es de algún modo eh, eh, una persecución, no como lo vive otros creyentes que mueren, mueren por proclamar el Evangelio, como es en el Medio Oriente, como es eh, en Israel, en China y en otros lugares, donde proclamar el nombre de Jesús, si no se arrepienten, si no lo dejan de hacer, estas personas pueden morir, o sea, son decapitadas, son quemadas, son ultrajadas, son llevadas a la cárcel por años, solamente por proclamar el nombre del Señor. Y aquí un paréntesis, hermanos, es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor, que nos ayude a proclamar día a día, constantemente, a Cristo, su palabra, mostrar a Cristo a los demás. Estamos en un país, entre comillas, libre, aunque en cierto modo, eh, Colombia, en ciertos lugares, sufre de persecución religiosa, por la religión, por proclamar a Jesús. Por ejemplo, nosotros en este instante, en este momento, en la ciudad en la que vivimos, no vivimos esa persecución, vivimos muy tranquilamente, pero en otros lugares sí se vive fuertes persecuciones, ultrajos, y debemos también orar por estos hermanos para que el Señor los fortalezca. Juan 15:19 nos dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya nosotros no somos del mundo, ya nosotros somos de ese reino celestial, ya somos hijos adoptados del Señor. Ya el mundo no nos ama, ya el mundo nos aborrece, porque ya nosotros no hacemos lo que hace el mundo. Ya nosotros como cristianos le decimos al mundo, eso está mal, estás pecando. Eso no debe de ser así. Ya como cristianos nosotros somos aborrecidos por los que antes nos amaban, pero estaban perdidos yendo a un abismo, y nosotros, el Señor, con la gracia y misericordia del Señor, fuimos atraídos hacia el Señor para no caer en ese abismo y ser salvos. Y cuando vamos en contra de la corriente, vamos hablándole a los demás. Y hay muchos que no quieren creer, no les gusta, son incrédulos. Lastimosamente también hay algunos cristianos incrédulos en ciertas cosas. Que el Señor nos ayude, no es el punto acá. Pero ya el mundo nos aborrece. No seamos como los camaleones. ¿Sí conocen los camaleones, cierto? Aquí vemos un camaleón. Aquí vemos que el camaleón, cuando, digamos, le ponen algún color, en este caso, pues le ponen unas gafas de colores, él va cambiando, ¿cierto?
Entonces, no seamos camaleones. En lugar de retirarnos del contacto con el mundo, debemos luchar para resistir su influencia. Para hacer esto, en primer lugar, tenemos que resolver que debemos de vivir orientados por las convicciones que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, tenemos que estar, ¿qué? Orientados y tener la convicción de que de la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Nos ha santificado en su verdad. Su palabra es verdad. Y no debemos ser como los creyentes o las personas que algunas veces se dicen ser creyentes y otras veces son impíos según en el entorno en el que se encuentran. El autor hablaba sobre un personaje del progreso del peregrino, que era el señor Locuacidad, que se jactaba de poder adaptarse a cualquier compañía de persona o de cualquier tipo de conversación. Nosotros como creyentes no debemos de ser como camaleones. Depende de dónde estemos, entonces nos vamos a comportar según nuestro entorno. Entonces, si estoy en la iglesia, soy un santo, me comporto como un santo. No, qué persona tan piadosa, tan espiritual, pero cuando estoy en el trabajo con mis compañeros, con mis compañeras, estoy hablando de chismes, estoy hablando de groserías, estoy diciendo groserías y muchas veces ni los mismos eh, colaboradores, compañeros del trabajo ni siquiera saben que somos cristianos. Y qué tal donde supieran y nosotros tener un comportamiento como el camaleón, donde estamos tan a gusto con ellos en sus obscenidades, en sus lujurias, en sus comportamientos. Entonces, no debemos de ser como el camaleón. Las convicciones que desarrollamos en cuanto a la voluntad de Dios para una vida santa tiene que estar suficientemente afirmada en la roca como para poder aguantar el ridículo por parte de los impíos y las presiones a que nos someten con la intención de conformarnos a sus costumbres impías. Debemos de tener firmemente nuestra convicción, estar afirmados en la roca, en Jesús, en sus promesas, en su palabra, a pesar de que de pronto nos ridiculicen, de pronto nos excluyan, de pronto nos menosprecien, nos hagan presiones más por el hecho de que seamos cristianos, eh, pero debemos de tener claro algo, debemos de tener nuestra identidad en Cristo. Un modo útil de afirmarnos para vivir de acuerdo a la conformidad de Dios, Señor, con nuestras convicciones, es el de identificarnos con Cristo. Aquí el autor del libro decía que una de las formas era hablar abiertamente eh, donde quiera que nos encontremos para que las personas sepan que somos cristianos. El saber que nosotros somos cristianos, identificarnos abiertamente con Cristo nos ayuda a evitar la tentación de adaptarnos a las circunstancias pecaminosas que nos rodean. Entonces, eso es una forma, pero también es importante, esto no lo dice el autor, pero esto es importante de que no solo sea hablado, sino también en nuestra forma de comportarnos, cómo nos ven, cómo me ven a mí en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en mi manera de hacer las cosas, no para que el hombre me vea, sino para que siempre el Señor sea glorificado.
Eh, y de esta manera las personas puedan ver algo diferente en nosotros, porque cuando nosotros vivimos para agradarle a Dios, conforme a la voluntad de Dios, siempre obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo a su palabra, las personas van a ver en nosotros algo diferente. Se van a preguntar, uy, esta persona es diferente, aunque tal vez no digamos que somos cristianos, pero nuestra manera de vivir y de comportarnos va a hacer que otros vean esa vida que nosotros tenemos es para agradarle al Señor. Esto pues es un paréntesis. Pero aquí una forma, como lo dice el autor, es identificarnos como cristianos. Un modo útil para vivir de conformidad con nuestras convicciones es el de identificarnos como cristianos abiertamente donde quiera que nos encontremos. Esto debemos hacerlo de un modo claro, pero con gracia a la vez. Identificarse abiertamente con Cristo nos ayuda a evitar la tentación y adaptarnos a las circunstancias pecaminosas que nos rodean. Recuerden, nosotros no vivimos para agradarle al hombre, vivimos para agradarle a Dios. Y siempre debemos de llevar nuestra cruz, cargar nuestra cruz. Ahora, aun cuando resolvamos vivir en el mundo sosteniendo las convicciones que Dios nos ha proporcionado mediante su palabra y que nos identifiquemos abiertamente con Cristo, de todos modos estamos expuestos a con frecuencia a la contaminación del ambiente impío. Entonces, aunque nosotros digamos, yo soy cristiano, y tenga que convivir con otras personas que no son cristianas, son personas impías, aún así pueden haber y las personas tal vez no se frenen un poco en su comportamiento, sino que sigan normal en el sentido de imágenes obscenas, donde se vean, se muestren imágenes no aptas, que no son imágenes para glorificar al Señor, o actividades inmorales donde se puedan hacer cosas dentro del trabajo, ya sea haciendo cosas por debajo o en el estudio, tal vez haciendo trampa en un examen, no sé, ¿cierto? Cualquier otra cosa. O, por ejemplo, mientras yo estoy en cierta comunidad y se empiezan a hablar chistes obscenos, chistes negros, donde se hablan cuestiones meramente de sexualidad o no, y repetí chistes, no, eh, cuestiones donde se hablen palabras grotescas o actos deshonestos o mentiras o chismes. Entonces, aún así, pueden haber o podemos estar expuestos con frecuencia a este ambiente contaminado, pero hay algo importante, y es que la Biblia es nuestra mejor defensa contra esa contaminación. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, David aquí hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Esa es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es con guardar la palabra de Dios. La Biblia purifica la mente de la contaminación del mundo. Si meditamos en el contenido que tiene la palabra, también servirá como continua advertencia para que no sucumbamos a las frecuentes tentaciones de fijar nuestros ojos y nuestra mente sobre la inmoralidad que nos rodea. Entonces, entre más pasemos tiempo
en la palabra del Señor, profundizando, meditando, escudriñando, vamos a purificar nuestra mente, a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para saber qué es lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios y para también tener esa advertencia de que cuando viene alguien nos dice, venga, haga algo, venga, haga esto, y va en contra de la palabra de Dios, pues yo ya puedo decir, no, paremos, hasta aquí, no, eso no está bien, eso es inmoral, eso no es, eso es ilegal, eh, yo no voy a hacer eso. Entonces, como la palabra es como ese purificador, él purifica mi mente y mi corazón y me ayuda a no tener también, a no fijar mis ojos ni mi mente a cuestiones inmorales que pueden contaminarme y llevarme al pecado. Y esto es, el autor hablaba o ponía un ejemplo de un hombre que fue al, a una universidad, eh, básicamente una universidad donde era impía y humanística. Y lo que este hombre hizo para proteger su mente de esas influencias corruptoras del ambiente en donde estaba, lo que él hizo fue dedicar el tiempo, el mismo tiempo o más tiempo a la palabra de Dios como a los estudios de la universidad. ¿Para qué? Para que no fuera contaminado por esa corriente, por esa esfera. Y hoy esa persona, ese hombre, es un misionero que ha ejercido como tal influencia poderosa en cientos de personas. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Listo. Dice, la reacción ante el mundo pecaminoso que nos rodea debe ser más meramente que nos rodea, debe ser más que meramente defensiva. ¿Listo? Defensiva. Nos debe importar no solamente nuestra propia pureza de mente y corazón, sino también el destino eterno de aquellos que nos procuran corromper. Yo les decía ahora que pues sí, nos podemos ir todos los creyentes y vivir en una islita separados de todo el mundo. Y bueno, súper bien, pero ¿qué pasa con las demás personas? Eso no fue lo que el Señor quiso decir eh, en su oración. El Señor no dice, los voy a sacar del mundo, no, los voy a dejar en el mundo, pero protégelos, cuídalos, presérvalos. Pero precisamente, ¿por qué? Porque debemos de ser la sal y la luz del mundo, de aquellos que no creen, así como nosotros en algún momento éramos impíos, éramos enemigos de Dios, así hay otras personas, pero el Señor por su misericordia nos llama, pero eso también pasa por medio de lo oír la palabra del Señor. Hay que ir a predicarles el Evangelio, a hablar de Cristo. ¿Y cómo conocerán si no hay nadie que les predique? Entonces, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Debemos de proclamarles el Evangelio. Entonces, Mateo 5, 13, 14 nos habla de la sal
y la luz. Dice William Hendrickson, la sal combate el deterioro de todo semejante. Los creyentes, destacándose como verdaderos cristianos, combaten constantemente la descomposición moral y espiritual. Por cierto que el mundo es malvado, mas solo Dios sabe cuánto más corrupto sería si no estuviera en el ejemplo, la vida y las oraciones moderadores de los santos. Nosotros estamos para interceder, para orar, para dar ejemplo, para que los demás vean en nosotros a Cristo. Y hay esa gracia común, porque donde el Señor preserva y pues no hay tanta maldad precisamente por su gracia, porque si no, todos fuéramos, recuerden, eh, el hombre es corrupto, el hombre es perverso, el hombre es un pecador. Entonces, voy a hablarles un poco sobre como ese elemento importante de la sal. La sal se emplea aquí como una metáfora, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la historia la sal ha sido usada para dar sabor, como lo se puede ver en Job, capítulo 6, versículo 6, y sirve para preservar. La sal era importante en Israel y en el mundo grecorromano. En Israel, la sal se requería en ofrendas de cereal y en los pactos, Levítico 2:13 y Números 18:19. Y los soldados en el ejército romano recibían una pequeña o una porción de sal, y el término latino de esta porción era salarium, de donde viene la palabra salario, nuestro salario. Cuando yo trabajo, hay su salario. A ellos le pagaban con sal. Nosotros somos la sal. Debemos de llevar a otros el evangelio para preservar las almas, haciendo los discípulos de Cristo. Así como la sal evita que la carne de pronto se pudre, pues la carne se pudra, los creyentes en Jesús que están distribuidos por todo el mundo ayudan a preservar a la humanidad, a no caer en la impiedad, en la inmoralidad, en el caos. La sal cambia permanentemente el sabor de la comida, así como la influencia de personas que son bondadosas también puede cambiar una cultura. La idea principal es que los cristianos, al vivir como vivió Jesús, hacemos que el mundo cambie y se parezca más a Jesús también. Los cristianos dejamos de cumplir ese propósito cuando dejamos de ser fieles a nuestro Señor Jesús. Y el Señor dice, es lo mismo que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, ya es pisoteada. La sal que la gente usaba a diario, bueno, se dice que la sal químicamente no pierde pues su sabor, ¿cierto? Pero la gente usaba a diario eh, una sal que no era químicamente pura. Algunas veces estaba diluida o incluso contaminada. Y cuando esto ocurría, la sal dejaba de ser salada y por tanto se desechaba al instante. Y Jesús dice que lo mismo les puede pasar a los discípulos, que dejan de vivir siendo fiel a Él, a Dios, a su palabra en este mundo. La idea no se trata de que vamos a perder nuestra salvación. No, ese no es el hecho. Nosotros, cuando ya somos salvos y no perdemos nuestra salvación, sino que se perdería su propósito. La sal la sal mala no se destruye ni se quema, simplemente se ignora, tal y como lo hacemos con el polvo de la tierra. Entonces debemos ser la sal y la luz de este mundo. No solamente pensando en nosotros,
sino también pensando en el alma de cada una de estas personas, para que otros, así como nosotros, en algún momento puedan conocer al Señor y puedan aprender más de Él y amar más su palabra y poder ser salvos, que eso es lo importante, que escuchen la palabra para que el Señor cambie sus vidas, sus corazones. Y si está dentro del decreto del Señor que esta persona sea salva, pues gloria a Dios que así sea y que conozca de Cristo. Juan capítulo 1 7 al 9 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de Juan el Bautista. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. ¿Quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El creyente que testifica con espíritu de genuina preocupación por otra persona no es probable que sea corrompido por la inmoralidad de esa persona y mediante esa preocupación amorosa y misericordiosa puede llegar a ganar a la persona para el Salvador. Y qué importante esto. Aquel que ama el alma de una persona no va a ser corrompido tan fácilmente, aunque pueda estar en un ambiente, en una esfera, en una circunstancia altamente contaminosa. Si esa persona va sinceramente eh, y está preocupada por el alma de esta persona, no será corrompida tan fácilmente, porque su preocupación no es, no, su preocupación como tal no es mejor dicho, es la otra persona. Su preocupación es la otra persona, es el alma de la otra persona. El obrar como la sal de la tierra o la luz del mundo no viene necesariamente con censurar los pecados de los compañeros mundanos. Nuestra propia vida de santidad servirá de censura suficiente nuestro interés en otros. A esta altura no es su comportamiento, sino la necesidad que tiene de Jesucristo como Salvador. Entonces, no es básicamente censurar los pecados de los otros, no, sino mostrar en nosotros el buen testimonio y esa vida de santidad servirá para ellos, para que puedan conocer a Cristo y también puedan cambiar sus hábitos, puedan cambiar sus costumbres y puedan mejorar sus vidas. Cuando nosotros damos un muy buen testimonio, el otro va a estar viendo. Y tal vez nosotros podamos creer, no, no nos ve, no nadie nos ve, solo Dios nos ve, pero sí, cualquier persona nos está, o sea, las personas nos están viendo. Y es bueno que dentro de ese comportamiento, cuando las personas nos ven, ellos también van a querer, cuando ven esa diferencia en nosotros, van a querer conocer a esa persona que nos cambió y ellos van a querer también cambiar. No es siempre el caso, no, pero sí hay personas así. Por eso siempre debemos dar un muy buen testimonio, mostrar siempre a Cristo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que quiere él de nosotros? Bueno, en Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32 nos dice,
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Debemos que brillar como luces en el mundo. Y como les decía, vivir con gracia, porque, por ejemplo, el autor ponía el caso de un hombre que iba, si no estoy mal, como en un tren, y al lado era un evangelista, y al lado había otra persona que estaba tomando como una botella de alcohol. Y este hombre pues venía y le ofrecía al evangelista. ¿Y qué hizo el evangelista? Bueno, el hombre pensando, no, pues le dice al evangelizador, usted debe pensar que yo soy un tipo muy malo, pero ¿cómo le contesta el evangelizador? Le contesta con gracia, le contesta de una forma, eh, con amor, en donde hace un puente para poder proclamar el nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que dice este hombre, el evangelista? Creo que eres una persona generosa. Con esta simple respuesta, eso sirvió para poder entablar una conversación amena, amistosa, animada con la otra persona y de esa manera poder dar el evangelio. Y así también debemos de ser nosotros, dependiendo de donde nos encontremos, de donde estemos. Hablar con gracia, mostrar con gracia a Cristo, no, tal vez no imponiendo o no siendo grosero, no siendo, como lo decía anteriormente, no imponiendo algo, no, sino mostrándolo con sabiduría, con amor, con gracia, siendo siempre luces, dando siempre un buen testimonio para que el otro vea en nosotros a Cristo. Ahora, puede que, perdón, puede que llegando el caso, eh, en el ambiente siga igual de corrupto, sea más corrupto y se vuelva intolerable. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Génesis 19, hermanos, yo les animo a que, eh, si tienen Biblia, eh, espero que la tengan, eh, tomen su Biblia, saquen un tiempo, saquen un momento y lean un poco el capítulo de Génesis 19, que nos habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es ahí cuando Lot, viviendo pues en un mundo impío, en un mundo desagradable, en donde se vivía tanto desenfreno, tanta corrupción, el Señor lo que hace es destruir a este pueblo. Eh, bueno, y en ciertas circunstancias deberíamos considerar la necesidad de retirarnos de esta situación impía que nos rodea. Nosotros como creyentes ya sí hemos tratado de llevar, de soportar y de proclamar el nombre del Señor, ya sí sigue, continúa ese ambiente corrupto, intolerable, ya lo que nosotros debemos de hacer es retirarnos. Pero esto muy importante.
lo que hay dentro del paréntesis, lo que nos decía el autor. Me doy cuenta de que esto puede no resultar posible humanamente hablando en una situación militar, pero podemos echar mano de la oración, puesto que para Dios todo es posible. ¿Qué debemos de hacer en este caso? Bueno, si yo tengo una persona y un familiar que es impío y yo le he estado hablando de Jesús, yo le he estado hablando de la palabra, pero esta persona sigue en sus vicios, sigue eh, en su corrupción, en su inmoralidad, en sus placeres, en su lujuria, en en tanta corrupción. Bueno, ya, no puedo hacer nada más. Me retiro y ¿qué sigo haciendo? ¿Qué sigo haciendo? Orando por esa persona, orar por esa persona, para que si es la voluntad del Señor, esa persona sea cambiada, transformada, renovada en su mente, en su corazón, para que el Señor tenga misericordia de él o de ella, para que pueda conocer al Señor. Ahora, mantener la santidad personal es difícil en un mundo impío. Debemos mirar a Jesús, el que, aunque comía con publicanos y pecadores, se mantuvo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sí, es difícil mantenernos limpios, puros, o tener esa santidad en este mundo tan corrupto. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Siempre mirar a Cristo, ver a Cristo, confiar en Cristo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Y recordar sus promesas. Debemos de recordar las promesas, tener esa convicción en que lo que está ahí en su palabra no es porque está ahí porque sí, no es palabras porque sí, no, son promesas que el Señor ha hecho. Y como dice Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. De- Podemos confiar en Dios, aún en las pruebas más duras que tengamos que soportar. Confiemos en Dios, sino que dará también, perdón, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y para terminar, les voy a volver a leer el versículo de Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos de creer en su palabra, profundizar en su palabra, pero y santificarnos constantemente, pero eso lo hacemos a través de la palabra que es verdad, su palabra eterna, su hermosa y preciosa palabra. No sé si tienen dudas, hermanos. Personalmente, creo que el tema está muy claro. Listo.
Listo, entonces demos ya por terminado lo que falta, que son las conclusiones. En estas conclusiones habían dos preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué se refiere Santiago con la frase guárdense sin mancha del mundo? En Santiago capítulo 1, versículo 27. Bueno, acá pues puse, se refiere a la importancia de mantener una vida que no se vea contaminada por las prácticas y valores pecaminosos del mundo. Implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Dios, evitando comportamientos y actitudes que contradigan esos principios. Es un llamado a la pureza y a la integridad en medio de un entorno que puede ser moralmente corrupto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es, perdón, sí, ¿cuál es la intención de Jesús en la oración de Juan 17:15? Bueno, la intención de Jesús en esta oración es pedirle al Padre que proteja a sus discípulos del mal, mientras ellos permanezcan en el mundo, mientras nosotros permanezcamos en el mundo. Jesús no pide que sus discípulos sean retirados del mundo, sino que sean protegidos de la influencia y el poder del mal. Eso subraya la misión de los creyentes de ser testigos y agentes de cambio en el mundo, mientras confían en la protección divina para resistir las tentaciones y las influencias negativas. Jesús no quiere que sus seguidores se alejen del mundo, sino que se mantengan fieles a Dios mientras interactúan y testifican en medio de una sociedad pecaminosa. ¿Listo, hermanos? Amén. Vamos a orar y damos por terminado. Señor, te damos gracias por este espacio que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este tema. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a santificarnos en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en Cristo, a crecer en gracia, Señor, a amar tu palabra, a pesar de las dificultades que hay en nuestros alrededores, las tentaciones que puedan haber, Señor. Ayúdanos a estar firmes, firmes, Señor, cimentados en tu palabra. Ayúdanos constantemente a decirle no al pecado, a decirle no a las tentaciones, Señor, que vengan constantemente hacia nosotros, sino que podamos, Señor, pelear esta buena batalla de rodillas, Señor, suplicándote y pidiéndote para que seas tú peleando por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de nuestro del Espíritu Santo, ayudándonos y fortaleciéndonos espiritualmente, para que las tinieblas, el reino de la injusticia y de la maldad, sea derrotado constantemente, Señor. Ya está derrotado, tú ya lo has derrotado, Señor, pero ellos siguen peleando y no se dan por vencidos. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a vigilar y a estar constantemente en vigilancia, porque el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles siempre, vestidos y teniendo la armadura tuya, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos das y nos bendices. Amén. Hermanos, sé que ya terminamos, pero antes de culminar, quiero leerles rápidamente un devocional muy interesante que me gustó mucho y viene al caso, que es de Glorify.
el día de hoy y me gustaría leerlo. Se trata pues de Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 7 al 14. No me demoro. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que Su Majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Pida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 días al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que Su Majestad publicó un decreto según entendemos? Todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea Su Majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a Su Majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Y me pareció muy interesante el devocional que hablaba pues de este texto, porque dice que Daniel fue un fiel seguidor de Dios, elegido para vivir en Babilonia junto a otros hombres notables, a pesar de estar inmerso en una sociedad con costumbres diferentes, donde se rendía culto a dioses paganos. Esto no le impidió cuidar su relación con el Señor. Gracias a su excelencia y sabiduría, Daniel era un hombre cercano al rey, lo que despertó celos y contiendas en su contra. Quizás su vida hubiera sido más tranquila, sí. En lugar de seguir a Dios, se hubiera adaptado a su nuevo entorno, mezclándose con la cultura circundante, perdón, y adorando a otros dioses. Pero Daniel no lo hizo. Él eligió a Dios por encima de su temor a perderlo todo, incluso cuando esa decisión podría haberle costado la vida. Sin duda, él sabía que el propósito principal de su vida era obedecer y adorar fielmente a Dios, y aun cuando las circunstancias lo pusieron en una situación difícil, él se mantuvo firme sin importar las consecuencias. En nuestra cultura actual, es poco probable que nos arrojen a un foso de leones, como en el que se describe en el pasaje de hoy, pero es cierto que a veces los desafíos que enfrentamos a diario como seguidores de Jesús pueden hacernos sentir acorralados por quienes cuestionan nuestra fe. ¿Alguna vez has sentido la presión de hablar o actuar en contra de Dios? Hoy en día es común experimentar una tensión entre nuestra fe y las ideas del mundo. Agradar al Señor se ha vuelto cada vez más desafiante. Sin embargo, cuando la presión de los demás nos llevan a ocultar nuestra relación con Dios, es importante recordar lo que dice la Escritura. A través de su palabra, el Señor nos recuerda que los reinos de este mundo son temporales, pero el suyo es eterno. Isaías 46:8. Todo mortal es como la hierba se seca y la flor se marchita, pero su palabra permanece para siempre. En el mundo enfrentaremos aflicción, tristeza y muchos desafíos, pero nuestra confianza está en aquel que ha vencido. Su reino es ahora nuestra realidad eterna y su palabra nos recuerda nuestro propósito, incluso cuando otros cuestionan nuestra fe. Daniel sabía que seguir el camino de Dios siempre sería la elección correcta, aunque eso lo llevara directamente a un foso de leones. Cierro paréntesis de la cita que estaba leyendo. Debemos estar firmes ante las acechanzas del diablo, del mundo. Podemos tener muchos enemigos por ser cristianos, pero nuestra esperanza y nuestra confianza siempre debe estar en Cristo, a pesar de las dificultades,
recordando que como cristianos debemos de cargar nuestra cruz y siempre adorar y obedecer el propósito del Señor en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, que tengan una feliz noche. Amén. Muchas gracias a ti, hermano Iván. Dios los bendiga. Amén. No escucho. ¿Cómo? Lo que nos predica para el aprendizaje de la palabra. Con mucho gusto. Gloria a Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Andrea. Amén, hermana. El Señor le bendiga con la ayuda del Señor. Que pueda descansar. Dios les bendiga. Hasta luego.